Faro Realizaciones presenta Personas y Personajes. Y en torno a todas las cosas que han ido quedando, ¿la fotografía ha sido el material fundamental de tu investigación? A mí siempre me atrajo mucho la fotografía, pero más desde que hicimos un trabajo en el año 99 con María Elena Ginóbili, que lamentablemente ya no está con nosotros, ha fallecido no hace mucho tiempo. Hicimos el primer libro de fotografías con material del museo y con una estructura en ejes conceptuales, es decir, como una especie de historia contada en fotografías, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y gracias a las gestiones de la entonces directora, que también fue mi profesora, Emma Vila, ese libro se publicó también con el apoyo del entonces intendente Jaime Linares. Así que fue algo que hicimos con muchísimo cariño y sirvió mucho desde el punto de vista de la comunicación de la imagen fotográfica. Sí. Un libro extenso, de varias páginas. Y posteriormente, hace no muchos años, en el año 2007, publicamos con Vivian Laurent y con Fabiola Báez otro libro dedicado a la ciudad con imágenes, con fotografías restauradas por Gustavo Lobos y también con un aporte de su producción, entre la de otros fotógrafos como la de Laurna Garay, Bazana, Prieto, me estoy olvidando seguramente de alguien, y postales impresas en las casas Peuser, por ejemplo, Muñiz. Un trabajo distinto, un trabajo más de síntesis y dedicado al escritor Eduardo Mallea, con fragmentos de las obras de este escritor. Pero un trabajo distinto, muy placentero para mí. Me gusta mucho trabajar en equipo y más con personas que a veces están en otras profesiones, porque son lecturas diferentes. Claro, cada cual tiene su óptica. Sí, y a mí me gusta siempre también aprender de otras profesiones, de otros oficios, sobre todo en aquellos que cuesta mucho crecer, porque un fotógrafo mira las cosas de una forma y un historiador las mira de otra, y en la misma imagen vemos cosas distintas y arreglaríamos cosas diferentes. Claro. ¿No? Así que este ha sido un poco... El fotógrafo arreglaría la indumentaria para que su producción sea un 100% efectiva, ¿no? Seguramente. ¿Y el historiador sí. qué? El historiador busca la verdad de lo que hay en esa imagen. No sé si consiste tanto en que la imagen sea perfecta como en la información que la imagen proporciona. Y una imagen tiene una gran riqueza cuando está bien elegida. Claro. Entre muchas imágenes, hay imágenes que son más elocuentes que otras. Se trata de buscar la imagen que comunica más, que dice más cosas, que el otro mira y se traslada, se transporta a ese momento. En el caso de Bahía Blanca tenemos, se cuenta con fotografías de ¿cuándo? ¿De qué época? Las fotografías más antiguas son albúminas sobre cartón y son de aproximadamente 1860. Una es de la iglesia, lo que hoy sería la iglesia catedral, que en ese momento era la iglesia de la Merced, y otra es la de la escuela, que estaban en la calle, bueno, la iglesia en el mismo lugar, Sí. y la escuela donde antes estaba el diario. Claro, porque Frente a la ese plaza. es un edificio construido justamente por la Dirección General de Escuelas, ¿no? El edificio actual es posterior. Ajá. Este primer edificio, Sí. que era un edificio muy simple en su estructura, fue un edificio, sí, avalado por la Dirección de Escuelas. Y bueno, allí actuaron las primeras maestras. En realidad, nosotros tenemos escuelas muy antiguas en la ciudad. No sé si has estado atento a que, por ejemplo, la Escuela 3 no hace mucho tiempo cumplió más de 100 años. Sí, sí, más de sí. 100, creo que más de 120 años.
La primera escuela mixta fue esa. Si tanto como cualquier localidad de nuestra región. Y sí, sí. Sí, sí. Nuestra joven ciudad desde muy temprano tuvo un establecimiento educativo. Y coincide ya con la época en que Sarmiento comenzó a extender la educación por el país, ¿no? Sí, las primeras notas, por ejemplo, hay cargamentos que llegaron por embarcaciones, las embarcaciones que llegaban a Bahía Blanca y están firmadas por él, los pedidos de útiles, que es lo que venía en los barcos para la escuela. Eso tenemos documentos. Con la firma de Sarmiento. Sí. Hace muy poco en una escuela del Gran Buenos Aires también habían hecho una serie de notas periodísticas a raíz de haber encontrado algunos documentos como por ejemplo manuscritos de Sarmiento donde daba algunas órdenes de cómo seguir con la educación. Sí. ¿Eso también se puede encontrar acá en Bahía Mira, Blanca? nosotros tenemos algunas publicaciones antiguas así de como al estilo de un reglamento. Sí. Creo que hay uno de 1875. Sí, nosotros tenemos una documentación muy valiosa en el museo, porque es lo único que se conserva como documentación histórica a nivel oficial, desde 1832. Entonces sí, hay referencias a los primeros establecimientos, a las primeras maestras. Hay fotografías. Por supuesto que la información a veces es fragmentaria. La tenés que complementar con otros datos que te permitan reconstruir ese panorama. No digo que descanso porque uno nunca se olvida de su profesión. Seguro. Pero bueno, no estoy atada al consultorio. Sí, sí, a los horarios. Exactamente. Porque uno no deja de ser médico, ¿no? No, por supuesto. Hay una entrega permanente ante cualquier consulta o ante cualquier charla del asesoramiento del médico. Sí, lo que pasa es que la tarea docente se puede seguir haciendo y se puede hacer docencia en cualquier ámbito. Una sala de primeros auxilios, una reunión barrial, es decir, lo que sea docente y que uno pueda explicar la experiencia y que sea útil a los demás, y eso no se puede negar, uno lo puede seguir haciendo siempre. ¿Usted dónde nació? En Punta Alta. Ah, mire. Sí, señor. ¿Y su papá era médico en Punta Alta? Sí, Ajá. También en Bahía Blanca. Tenía consultorio acá, creo que fue el primer médico de guardia del Hospital Pena cuando recién se inauguró. Había dos nada más, día por medio cada uno. Y en el Hospital Pena usted tuvo una función importante. Digamos que empecé, mis primeros pasos en el Hospital Pena fueron cuando yo tenía 1 o 2 años, porque íbamos a visitar a mi papá que día por medio hacía guardia, así que ya empecé a corretear por los antiguos pasillos del hospital. Ya del antiguo hospital. Sí, después ya volví a ese mismo hospital ya recibida y empecé a trabajar con papá. Es decir, lo mismo que él hacía, que era dermatología. Entonces era un poco impresionante, como chocante, y también en Buenos Aires era así, esas salas grandes de internación con 30, 40 camas, todos en hilera, tapados hasta acá porque la calefacción a veces no alcanzaba, y muchos de ellos estaban como pensionistas, hay que reconocer, porque no tenían a dónde ir. Bueno, todo eso cambió. Ahora, bien que se dice la cama caliente y se hace rápido por muchas cuestiones. Cuestiones económicas y cuestiones de prevención en la parte de evitar las contaminaciones hospitalarias también. Doctora, yo decía que la conocí justamente en el Hospital Pena con una función jerárquica importante. Sí. Como directora. Sí, fueron 4 años que estuve allí, directora asociada. En ese momento el cargo era subdirector, director era el doctor Rossi y el otro subdirector era el doctor De Feo, ya fallecido, con el cual trabajamos muy parejamente, es decir, montones de tareas que a veces no se piensa, es decir, hasta dónde tiene que meterse el médico, porque veníamos con un hospital que era pabellonado, es decir, a un hospital que era todo unido, donde el personal de enfermería tuvo que aprender a trabajar en un nuevo edificio. Entonces tuvimos que empezar a corregir muchas normas de trabajo que no iban más en este hospital, así como para la mantención de la higiene, la recolección de los residuos, de todo.
Sí, bueno, y además hasta el seguir atendiendo funcionamiento de la enfermos. morgue, le puedo decir. Claro. Es reglamentar todo con cosas nuevas. Pero además seguir atendiendo enfermos, Además, que no dejaban de venir. sí, siempre yo digo, ¿cuánto es la tarea de un hospital? Es como un gran hotel, pero cuyos pasajeros están enfermos. Claro. Entonces hay que hacer Sí, todo sí. ese tipo de tarea. Y en esa época era comenzar con un edificio que tal vez no estaba en las condiciones como para ser cuando hospital. el ministerio, esas cosas, va a la orden y bueno, a cumplirla, es decir, había que inaugurarlo. Claro. Y era una carcasa que hubo que llevar adelante y se pudo terminar y se habilitó con serias faltantes de obra, Sí. y aún hoy día se siguen agregando Claro, cosas. claro, se habilitó una parte de Primero la se planta. habilitaron los consultorios externos, y luego se fue terminando la parte de internación. Me acuerdo que fue una noche trágica, que cuando sucedió lo del silo de White, Sí. es decir, nos encontró con el hospital separado, teníamos los consultorios externos en el nuevo y todo lo que era emergencia en el hospital viejo. Bueno, se pudo cumplir con la tarea que hubo que desarrollar esa noche y la siguiente, pero costó, estábamos en ese momento. 13 de marzo de 1985. Bueno, En ese entonces se instaló una discusión que aún hoy continúa, lo del Hospital del Quemado o una sala de asistencia sí, para un quemado. no, ya estaba desde antes, Claro. estaba desde antes. Pero aún hoy continúa la discusión, Sí, porque no sí, se ha hecho nada. Sí, yo creo que tendría que haber una regional, es decir, como para que derive incluso desde otras provincias y no todo a Buenos Aires, ¿no es cierto? Necesita personal que tiene que estar dedicado allá y que tiene que estar muy bien pago, porque si es su único trabajo, Claro. entonces si el que trabaja allí está sin tener otras posibilidades de ingreso. Claro. Y aparte requiere muchos insumos y un personal muy, muy entrenado. Entonces, bueno, eso llegará algún momento que entre varias provincias se junten y pongan un centro para la zona sur. Sí. Sí, porque cada vez que ocurre una tragedia, Sí. Todos se preguntan, pero ¿cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Cuánto se podría llegar a hacer acá? Claro, hay que tener en cuenta todo lo otro, lo que es el Sí, mantenimiento. pero además la mayoría de la gente no conoce lo que es la dinámica de un servicio de quemados. Es decir, prácticamente un paciente debe tener, que se me ocurre a mí, por lo menos 20 personal no médico, es decir, dedicados a él. Claro. Desde el transporte. ¿Usted sabe cómo se transporta un enfermo quemado? No, Para baño. me lo imagino. Para bañarlo. Eso va por unas correderas que van en el aire hasta que llega a la sala de baño, sin camilla. Es una cosa muy costosa para Sí, sí. armarlo. Sí, porque no tiene que tener contacto con nada. Total. Entonces, es difícil. Sí, bueno, además en un tema muy específico suyo que es la dermatología, ¿no? Sí. El No, cuidado la parte de los esas quemados pieles, no digo. la manejamos nosotros, Pero digo, lo que es el cuidado de la piel, me sí, imagino sí, que requiere una atención muy especial. sí. Bueno, y usted fue dermatóloga independientemente de aquella tarea Eso administrativa. vino después, sí, lógico. Yo tuve cargo en lo que se llama, no era servicio, sala de dermatología, con médicos a cargo, médicos que vinieron rotando. Bueno, hacíamos lo que podíamos. Claro. Sí. Doctora, hoy estamos hablando del paso de muchos años y la evolución, ¿no? Sí. ¿Ha evolucionado también la intención del hombre por ser atendido, por ser cuidado en su salud por parte de los profesionales? ¿Se ha madurado en eso? Yo creo que sí. Yo fui muchos años, fui también de las fundadoras de la Fundación Grierson, donde fuimos las primeras que empezamos a hablar de educación para la salud. Algunos colegas nos miraban con recelo, pero no entendían, y ahora creo que lo saben, que si el paciente está informado, va a acudir antes a la consulta.